Maradona está en el cielo, es el dios del fútbol, y Messi es el Mesías, porque los niños de todo el mundo ahora sí pueden jugar fútbol. México tiene que jugar con Brasil, tiene que jugar con Argentina, tiene que jugar con Paraguay, Uruguay, Chile. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. Esta semana hemos tenido 2 capítulos. El martes tuvimos uno y hoy jueves vamos a hacer un tributo a lo que acaba de pasar en Qatar. Para los que les gusta el fútbol, vamos a hacer un review pues, de lo que fue el Mundial, las cosas atípicas fuera de la cancha. Y nos vamos a meter un poquito también en temas de historia del fútbol porque se ha convertido en un fenómeno tremendo. Para eso le quiero dar la bienvenida a Raniero Sambucci. Ya lo conocen, que viene y platica con nosotros de historia. Raniero, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también. Todo bien. ¿Cómo viste la final? Bien, fue una final muy reñida. Rara también por el árbitro, que a mí personalmente no me convenció. Malísimo. Sí, porque hubo varios episodios, los penales, los dos, no como que muy a fuerza. Y más, el segundo fue compensación del primero, yo creo. Pero no es lo mismo que te marquen un penal arrancando a que, porque anímicamente te pega, claro, ¿no? No, y después hubo también casi acabándose el juego, hubo una acción que Koeman se estaba yendo solo, podría haber dado la regla de la ventaja, porque fue un foul afuera del área de Francia. Entonces, pero era un foul, o sea, a favor de Francia. Entonces yo agarro la pelota, es un tiro de... Sí, claro. Antes se decía de segunda. Entonces pones la pelota y pateas hacia adelante y paró el juego. Y se iba solo, ese Koeman. Ese lo paró otras acciones bastante discutibles. Los equipos, siendo yo, que dieron todo en la cancha realmente. Raro que Argentina, estando sobre el 2-0, quitaron a Di María, que era el que fue el matador del primer tiempo. Bueno, pero es que decían que Di María más de 60 y tantos minutos no te los... Sí, pero os digo, si estás 2-0, en una final, úselo para otros 10 minutos a meterle el tercero, ¿verdad? Si es una final. Uh-huh. De hecho, 2-0 no le bastó para nada a Argentina. Claro, yo sé que juegan en la Juve. Yo soy partidario de la Juve. Sé perfectamente. Di María en esta temporada casi no ha jugado. Siempre estuvo lesionado a comienzo de temporada. Ahorita, a ver, en el prosiego de la temporada, a ver cómo va a entrar con la Juventus. Sí sé que estuvo lesionado. Problemas con la pubalgia. Aquí le dicen pubalgia. Pero ahí se veía bastante recuperadito y yo, si hubiera sido el entrenador, no lo hubiera quitado. Sí, porque el segundo gol es un golazo. No, además lo quitó faltando todo el segundo tiempo, casi. Entonces... Sí, al 60 y tanto salió, ¿no? ¿O no? La verdad no recuerdo bien. Sí, más o menos, empezando el segundo tiempo. Sí. Entonces no se me hizo una buena decisión esa, pero bueno. Los dos equipos jugaron, dieron todo. Raro que Argentina estuvo el segundo tiempo precisamente 30 minutos como si hubiera ganado el Mundial. Eso le costó mucho, porque entre la salida de Di María, que empezaba a hacerse ahí un poco, para como yo lo vi, a mí se me hizo como que ellos ya sentían, como los franceses no tenía tanta reacción. Después se sacó Griezmann, que era la punta, la segunda punta junto con Mbappé, y yo creo que los argentinos pecaron un poco de presunción. Sí, porque aparte... Si no, no serían argentinos. Porque aparte se toparon con una Francia que desconocimos durante los primeros 60, 70 minutos. Hay que pensar también, o sea, que Francia que estaba un poco desdibujados. Llegó a donde llegó sin perdidos. De titulares. Sí, no, completamente de acuerdo. Jugó con pura banca. Completamente de acuerdo. Pero a pesar de que perdieron 7 titulares en el proceso, o sea, a mí sí me parece que durante el Mundial se mostró... No, casi, ahorita no me acuerdo de todos los nombres, pero... comenzando el Mundial, le faltaban al menos 5. Sí. Todos se mermaron en el camino. En el camino. Aparte Benzema, ¿verdad? Sí, para lo que voy es que
o sea, con todo y eso parecía que Francia, por más que le quitaban titulares y que se le iban cayendo los soldados, o sea, no parecía que le pegara. O sea, los veías jugar un partido contra y en el partido de Marruecos, como que es la primera vez que los empiezas a ver un poquito tambalear durante periodos muy cortos, bueno, pero durante la final sí fue muy marcado los primeros 60 minutos donde duraron perdidos un ratito. O sea, no lograban como encontrar... Sí, por eso, lo que Argentina yo creo que los argentinos pensaron en esos 60 minutos que anotaron los 2 goles, perdón, y llevaron prácticamente ellos la jugada, porque Francia no estaba haciendo nada. Entonces pensaron que definitivamente estaba ya hecha la torta, el pastel, pero, sí. Pero no fue así, vamos. O sea, claro, la banca de un equipo como Francia es una banca con muchachos jóvenes que juegan los mejores equipos de Europa. Sí, claro, sí. Koeman juega con el Bayern, Camavinga, el otro chavo que son 2 que juegan con el Real Madrid, Camavinga y otro, no me acuerdo cómo se llama, juegan con el Tottenham, juegan con el Chelsea, Lloris, el portero, o sea, bueno, Lloris es el que juega con el Tottenham. Pero vamos, juegan en varios equipos, o sea, son muy fogueados, y aún jóvenes de 21 años, 20, 21, 22, ya saben que es jugar en escenarios internacionales por la Champions League. Claro. O si no, en el último de los casos, con la Copa UEFA. Pero de todas formas, los torneos europeos son los que foguean, porque el agonismo, o sea, el contacto físico, aparte la técnica, es muy requerido para jugar las copas europeas. Entonces, vamos, lo que quiero decir que son chavos, aún de banca, pero son bancas de lujos. O sea, son claro, parte de un grupo de lujo. Sí, son una selección titular de cualquier otro país. O sea. Exactamente. Entonces, yo creo que el juego estuvo muy parejo. Sí, estuvo muy parejo. Pero Argentina sí, definitivamente manejó más el juego. O sea, tuvo más la pelota en los pies. ¿Sí? La posesión definitivamente es Argentina. Pero sí, o sea, el árbitro se prestó, quién sabe si la presión dio el primer penal que realmente no lo tocó ¿quién era? El extremo, el que juega con el Barcelona. Dembélé fue Dembélé lo toca apenas al fideo. O sea, sí. Prácticamente, o sea, son contactos que eso no existe que haya penal. Como quien dice, se rehace el árbitro, o sea, se da un trapazo en la conciencia dando el segundo penal, que también es muy discutible. Y repito, acciones que sobre poco conflictivas. Sobre todo muchas leyes de la ventaja que no... Ahora, dicen los franceses, yo no me di cuenta porque la tomas que yo vi del gol de Argentina, del 3-2 de Messi, dice que cuando Lautaro tira, el primer tiro que después rebota el Lloris y Messi de rebote lo mete, dice que entraron como 6-7 de la banca en la cancha, pero yo no lo vi. Entonces, si realmente, mientras estaba la acción, se metieron 4 o 5 argentinos a la cancha, el gol, o sea, por reglamento, no tenía que ser asignado a Francia. ¿Explico? Porque en ese caso, el árbitro anula el gol y da, ¿cómo se dice?, el tiro de castigo al equipo contrario. En ese caso, los franceses. Pero como yo no lo he visto y nomás lo he leído en internet, no hay toma aquí disponible. Los franceses tienen las tomas por todos lados. Sí. Entonces apuntaron eso. De hecho, salió desde el lunes que está saliendo en los medios, en la red. Pero digo, yo repito, eso si hubiera sido cierto, el gol tenía que ser anulado. Pero después me van a decir, entonces no le vas a Argentina. No, yo no le voy ni a Argentina ni a Francia, definitivamente. O sea, yo le voy, en ese caso, si no juega mi equipo, le voy al fútbol. Sí, claro. Y el fútbol, sí, hay que reconocer que dieron todos los 22 en la cancha, o 25, 26, cuando después al final fueron.
Pero sí hubo cosas un poquito manejada, curiosa de parte del árbitro, ¿me explico? Oye, y haciendo un paréntesis en el tema del Mundial, que bueno, que obviamente tiene que ver con todo, hablando de tu equipo, ¿qué pasa con los italianos? Los italianos son campeones de Europa. Llegaron después del campeonato de Europa, llegaron a la eliminación para el Mundial, la retomaron sin 6 titulares prácticamente del europeo. Mancini, el entrenador, metió a puros jóvenes porque le apuntan mucho a los jóvenes y no dieron el ancho definitivamente los repuestos, vamos a decir que no dieron el ancho. Y más también tuvo mucha mala suerte porque los 2 partidos decisivos de grupo con Suiza, muy curioso que en Berna, estando 1-1 al minuto 88, no, 84 creo, Jorginho patea el penal y lo falla. En el encuentro de regreso a Roma, misma situación, 1-1 en un minuto 92, 94, vuelve a patear el mismo Jorginho y lo falla. Sí. Entonces, el primero se lo atrapó el portero y el segundo de Roma lo tiró las estrellas. Entonces, vamos, si hubiera ganado, ¿con qué hubiera ganado esos 2 juegos que fueron embrujados prácticamente? Italia no hubiera hecho ningún... Italia hubiera sido el equipo si hubiera calificado al Mundial, ¿sí? Le hubiera tocado el rol de Suiza. Ajá. Entonces se hubiera topado con los mismos adversarios que a final de cuentas se topó Suiza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ecco, esa es la historia, tanto Oye, ¿y cómo? lo hubiera y de... Sí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, pues, digo, la afición italiana es, o sea, es de garra. ¿Y cómo, o sea, cómo vive la gente en Italia el hecho de que la selección, pues, es el segundo mundial que se pierde? O sea, ¿qué importancia le dan? ¿Cómo, o sea, cómo se vive eso? ¿Se le echan encima al entrenador o qué? El fútbol en Italia, se dice que los italianos comen fútbol y política. Okay. ¿Sí? Se razona de política y de fútbol de lunes a lunes prácticamente. Los italianos se indignaron, se pusieron de luto prácticamente. O sea, para Italia no participó en el Mundial del 54, si no me equivoco. Después del Mundial del 54, porque después hubo esa situación. No, espérame, del 54 no. Del 50, bueno, 52 o 50. 52 o 50 en Brasil. 50 en Brasil, 54 fue en Suecia o en Suiza. Y 58 fue en Suiza o en Suecia. Okay. Ahí se la repartieron, si mal no me acuerdo. Entonces vamos, Italia hasta el Mundial de esas fechas, de los años 50, de los primeros años 50, hasta el 2018, que fue el Mundial de Rusia, que de todas formas no fue. Sí. Participó a todos los mundiales. Y siempre es protagonista. Ganando además 2 mundiales, Sí. llegando terceros en el Mundial de Roma, de Italia en el 90, llegando cuarto en Argentina en el 78. Subcampeón en el 94. Subcampeón del 94, naturalmente, en Estados Unidos, Sí. con los penales fallados por Baresi y Baggio. Y entonces Italia, o sea, sí tiene 4 mundiales. 2 son del 34 y del 38. Todavía la achacan que por Benito Mussolini, ma io no entiendo que... Sí, porque es muy cómodo, porque dice, no, estaba Benito Mussolini, entonces Italia ganó el 34 y el 38. O sea, póngase de acuerdo. El 34 a lo mejor en Roma fue. Sí, el sí, 38 fue en París. Okay. Entonces, que los franceses que le ayudaron a camuflar todo. La cuestión es que históricamente en aquel entonces se supone que era la mejor selección que existía, porque en el 38, no acaso ganó el título olímpico también. Okay. O sea, Italia gana el 34 el primer título, en el 36, en la Olimpiada, perdón, en el 36 gana el título olímpico y en el 38 gana el segundo título. Entonces, yo no entiendo, o sea, habrán sido puros bandidos. No lo creo. Sí. Pero digo, como el mundo antifascista, entonces dice no, que por Benito Mussolini. Entonces, pero, digo, a mí se me hace un poco descabellado porque después están las versiones
más objetiva Sí. digo, si tú no le vas, o sea, como te digo, o sea, si tú no tienes una idea política, no la puedes transportar siempre. Pero dice, no, hay pruebas, o sea, ¿cuáles son las pruebas? O sea, ¿me explico? Sí. ¿Dónde están las pruebas? Pero bueno, cada quien dice lo que quiere. Oye, Pero lo que quiero decir, que Italia en época, vamos a dejar el pasado, ¿no? Pero, por eso te digo, la época moderna. De los 54, o sea, yo te digo, estoy haciendo confusión si era 54, pero creo que fue en el 54 que no fue. En el 50, en Uruguay, en Brasil también no fue porque se murieron todos, toda la selección, Sí. que era el Gran Turín. Gran Turín en 1949 se cae de un juego que venían de Portugal, que fueron a un juego de beneficencia porque se iba a despedir a un jugador del Benfica, del cual ahorita no me acuerdo el nombre, pero un jugador famoso en aquel entonces, y se cae el avión y se muere en el Gran Turín. O sea, se murieron todo el Gran Turín, que era la selección de Italia. Y estamos hablando de 5 o 6 años después de la guerra, que era todo un desastre todavía. Entonces, por esa razón, no va a Brasil, creo que fue eliminada, si no mal no me acuerdo, en la previa, y el que sigue, sí creo que el 54 no va por lo mismo, porque no tiene todavía un equipo competitivo, ¿verdad? Ya. Oye, ¿y corrieron al entrenador? O sea, ¿qué se viene para Italia? No, Mancini está ahí, más, ya empezaron, ya está en la, ¿cómo se llama? En la Copa esa nueva, la Liga de Naciones. Ah, ok. Está en cursa por la Liga de Naciones, está en cursa, ahorita van a empezar las eliminatorias, año nuevo, empiezan las eliminatorias para el europeo y para el mundial también. Sí. O sea, terminando Oye, porque después aquí fue falsado un poco, porque, perdón, el europeo no fue jugado cuando se tenía que jugar. sí, Fue jugado 2 años después. Sí. Entonces, apenas. Entonces, ahorita se viene todo. Se viene Nation League, eliminatoria europea y terminando la eliminatoria para acceder al europeo. Después del europeo... es en el 24, ¿no? El europeo. El europeo ya es el 24. Sí. Porque originariamente se tenía que jugar en el 20. Ok. Oye, a ver, y regresando al Mundial, ¿a ti qué te pareció? Se decía mucho que cómo iba a ser posible que se hiciera un Mundial en Qatar. Claro, obviamente entendemos todos los problemas que giran en torno al Mundial, sobre todo fuera de la cancha, si las condiciones de trabajo para la gente que hizo los estadios, que si los derechos humanos, la falta de respeto a ellos en un país como aquel. Pero también se hablaba mucho de que iba a ser una catástrofe por temas de logística y que si cambiaron la fecha y que si aquí, que si allá. Pero al final creo que también tuvo ciertos ingredientes especiales como el hecho de que no sé hace cuánto no se jugaba un mundial en una misma zona donde la gente pudiera ir a varios partidos, donde estuvieran todos concentrados en un mismo lugar y fuera de la cancha, fuera del fútbol. ¿Qué te deja el Mundial? Mira, el Mundial en sí, yo creo que desde el punto de vista técnico del fútbol, sí, fue válido. Yo he visto varios juegos también la fase de la primera fase, vamos a decirle así, los octavos, 16avos, octavos. He visto un poco de todo, de juegos de los equipos más, y definitivamente sí, o sea, los equipos más equipados al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, lo que se esperaban que hicieran un buen mundial, o sea, desilusionó Alemania, por ejemplo. Pero España termina quedándose corto, ¿no? Que es aunque era un equipo joven. Sí, exacto. Termina quedándose corto. No, se queda corto por inexperiencia, porque la prueba fue o sea, contra Marruecos, o sea, fue falta de experiencia. Después mucha mala suerte también. El que puede anotar el gol de la victoria le da el poste en diagonal al último segundo y patea el penal, el primer penal, y le da el poste al penal también, ¿verdad? Sí. Entonces me explico, o sea, son circunstancias, pero vamos, o sea, eso no exime de la poca efectividad. O sea, un equipo que toca la pelota
de maravilla, pero Luis Enrique no quiere jugar sin centro delantero, ¿me explico? O sea, es muy atípico. Sí, sí. Muy atípico, o sea, no tiraron. Hicieron 2 tiros, creo, 3 tiros. Entonces, ahí se vio un equipo muy técnicamente muy dotado, pero definitivamente poca efectividad. Alemania se sabía. Alemania le pasa lo mismo de Italia. Italia no fue a los dos mundiales últimos, pero Alemania fue eliminado en los dos en la primera ronda. Uh-huh. Son equipos que no agarran identidad, ¿sí? Todavía. Entonces, tiene jugadores importantes Alemania, importantísimo, pero... No, y siempre es protagonista. Es siempre protagonista, pero ya no son esas camadas magníficas que tenía antes. Pero también se está reinventando, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, Italia sigue un poco la onda de Alemania sigue un poco la onda de Italia, me explico. Son equipos que están retomando su identidad, uh-huh. ¿Sí? Entonces, o sea, al comienzo el fracaso de Alemania podía ser previsto. Podía ser previsto que España llegara a donde llegó, pero no iba más allá que eso. Y más. Muchos en Europa decían que España probablemente iba a batallar en el primer juego después de los de grupo, ¿verdad? Sí. O sea, en cambio hubo un juego más. Entonces, eso. Pero bueno, en sí el Mundial, hay que reconocerlo, en el Mundial hubo agradables sorpresas como Marruecos. Claro. La confirmación de Croacia, que Croacia es un país de 4 millones de habitantes y produce jugadores como Argentina y Brasil. Y es un país nuevo, prácticamente. Sí, o sea. Por eso. Y son 30 años que uh-huh. participa. Croacia hace muchos años, en la época que Italia ganaba los primeros mundiales. De hecho, se me hace que en una semifinal fue Italia-Croacia, en uno de los 2 mundiales de los primeros que ganó Italia. Pero después se fue perdiendo, también porque fue integrada bajo el comunismo con la Segunda Guerra Mundial, fue parte de Yugoslavia, sí, sí. ¿No? Entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, seguramente, claro, Serbia también, que es otra región que era anexa a Yugoslavia, produce muchos jugadores, porque Serbia realmente después era parte de lo que era Yugoslavia, uh-huh. ¿Sí? Pero entre Serbia y Croacia prácticamente sí, vamos, lo que quiero decir que ahorita que son 2 países independientes, o sea, resaltan su bondad para el fútbol. Me explico, Croacia más que Serbia, ¿sí? Pensamos que son 4 millones de habitantes, son 30 años que se asomó otra vez, fue en Francia, sí, no, son 30 años, que 98 fue... 98 fue Francia. Cuarto. Uh-huh. O tercero. Cuarto. Que jugaba ese Davo Zucker y también había una cama de señores jugadores. Después, en Rusia, subcampeón. Sí. Ahora, tercer lugar. ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos, tuvo resultados muy buenos a nivel de selecciones y si vamos a ver a nivel de clubes, donde participan los jugadores croatas. Los jugadores croatas participan en los mejores torneos y hay en torneos importantes, hay en torneos de segunda división, hay en torneos de tercera división jugadores croatas en toda Europa. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se dice? Es una cantera continua que produce futbolistas de calidad. ¿Me explico? Entonces, vamos, confirmó esa calidad Croacia, ¿no? Oye, y por ejemplo... Y con Argentina fue muy raro, discúlpame, ¿Por qué? Porque yo nunca me hubiera imaginado que empezaran atacando. Ah, ok, ya. Que si jugaban su juego, sí. quién sabe cómo lo hubiera ido con Argentina también. Nada más que yo me quedé de A4, que estaba viendo el juego con otros amigos, y nos maravillamos porque todos coincidimos, dice, ¿esos que cambiaron la forma de jugar o qué? Y eso les hizo mucho daño porque ellos no juegan así. O sea, Croacia no juega así. Croacia siempre son de los equipos que manejan muy bien la pelota. Sí, juegan a tener la pelota muy... Sí, claro. Y te fulminan, ¿me explico? Sí. Un poco como en los tiempos de oro de Italia. Entonces,
se me hizo un poco denaturalizado más bien Sí. el juego que propusieron contra Argentina. Ecco. Oye, y por ejemplo, ¿cuál fue el partido que más... desde mi punto de vista, la verdad, digo, y en la corta vida que tengo, creo que para mí es el mundial que más divertido ha sido, sobre todo en fase de grupos. Normalmente las fases de grupos son Más monótonas, tediosonas. Y creo que a partir del próximo mundial, donde ya prácticamente puede participar todo el mundo, A ver cuánto. o sea, creo que el mundial se puede volver aburrido los primeros juegos, sobre todo porque digo, y nomás nosotros que estamos acostumbrados a estos partidos moleros que se dan de la selección contra selecciones que pues tienen un nivel de fútbol, bueno, que uno pensaría que es mucho más bajo que el de nosotros, bueno, que el mexicano, pero pues la verdad es que últimamente como que me batallamos con todos. Pero ¿cuál fue el partido que más te... Digo, sé que es difícil, porque la verdad hubo partidos muy buenos, pero ¿cuál fue el que más te gustó? Bueno, mira, Fases, o sea, digo, quitando la final. el juego, ¿qué te diré? Un juego que me gustó también fue, que no lo vi todo, el de México-Argentina. Sí. Aunque me digan lo que digan, por lo que podía hacer México, sin jugadores, que México no tenía jugadores, o sea, tenía el Chícharo y Vela que hubieran ido de peregrinaje el entrenador a Los Ángeles a traerlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A decirles, ¿sabes qué? Hagan sus... o sea, vamos, si tú no tienes jugadores, es notorio que no vas a ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar las polémicas, vamos a dejar todo lo que se puede decir o no se puede decir, pero ese juego no fue mal jugado. Francia-Inglaterra también. Aparte que los ingleses siempre, ya merito, pero Francia-Inglaterra no estuvo mal jugado tampoco. El mismo Marruecos-España no fue... O sea, vamos, no tengo un juego preferido. Sí, claro. Realmente de lo que yo he visto, ¿sí? Los de Brasil también, sí, o sea, han dado juegazo, pero vamos, o sea, también como que... pero eran de los favoritos. De hecho, se decía que entre Brasil, Argentina, Francia y ponían Inglaterra, ¿sí? Como outsiders, aún con las finales hechas del europeo perdido con Italia en su casa, pero la metían ahí. Entonces, realmente lo que te quiero decir, o sea, todos esos equipos, esos juegos que te estoy nombrando, fueron los que mejor he visto, probablemente los más agradables, desde el punto de vista técnico, que a mí me gusta el fútbol, pero me gusta verlo jugar bien, como a todo mundo. Sí, claro. No le gusta el fútbol, le gusta verlo jugado bien, ¿no? El mejor juego fue la final. Sí, A definitivamente. nivel espectacular fue la Pero final. tuvo un muy buen rato que estuvo muy aburrida, la verdad, o sea... Lo que pasa es que... el rato que Argentina pensaba de haber ganado. Sí. Ya, Y que Francia estaba medio perdido y de repente pega un acelerón y se vuelve increíble. O sea, después, o sea, juegos así descollantes, que te diré yo, descollantes. Un Suiza-Serbia estuvo más o menos bien jugado también. Ahí también hubo algo interesante. Sí. Oye, y por ejemplo... Son esos los juegos más... Hoy existe un dominio tremendo del fútbol como deporte sobre prácticamente pues, todos los demás, ¿no? O sea, inclusive creo que con la globalización de la televisión, el acceso digo, hoy puedes ver cualquier partido, lo Claro. que sea. O sea, hoy hay muchísimo acceso para ver lo que pasa del otro lado del mundo. Y creo que los demás deportes también han crecido, inclusive el tenis, inclusive el golf, con esta liga nueva que hicieron, el LIV. O sea, se ve que hay un crecimiento en el deporte, pero parece que la hegemonía del fútbol es muy, muy, muy superior a todas las de los demás. ¿A qué crees tú que se pueda deber? O sea, que en todos los países se juega fútbol, en todos los países... O sea, el fútbol es... O sea, tú ves las giras, por ejemplo, que hacen previas el Real Madrid por Estados Unidos, antes por Asia. O sea, ¿qué pasa con el fútbol que resuena en todo el mundo?
Mira, Y de la forma en la que mira, resuena, ¿no? si lo vas a ver desde lo más, vamos a decir, lo más básico, ¿sí? En un país, en el país más pobre, ¿cómo aprendió a jugar? Se dice que aprendió a jugar así Pelé. Agarran unas medias, la llenan de trapos, y si no tienen ni un solo juguete, te digo, agarran unas medias, la llenan de trapos, las hacen más o menos duritas y juegan fútbol. Hacen una pelota, con eso se fabrica la pelota. Ok. Digo. En cambio, jugar béisbol ya empieza a tener el bat, necesitas el bat, necesitas las pelotitas, necesitas el guante, necesitas más cosas, ¿sí? Para jugar básquet también necesita algún accesorio más. Sí, hasta las canastas, ¿no? Bueno. Digo, el fútbol americano, si no estás protegido, te matan siempre de por vida, o sea. Entonces, los únicos deportes que son a nivel mundial, te digo, a nivel también el más modesto, o sea, que modestamente están a la mano de todo, puede ser un rugby, puede ser fútbol, porque todos corren detrás de una pelota, un rugby al límite en el último de los casos. Con la misma pelota de trapos, corren con la pelota en la mano en lugar que pateándola, ¿no? Ecco. Fútbol es eso. Fútbol siempre ha sido el deporte más a la portada de todos en todo el mundo. Sí. ¿Me explico? Yo creo que es eso. ¿Por qué? Porque tenemos hasta, te digo, grandes jugadores ilustres, Garrincha, Pelé, que eran magos. Para mí Pelé, de todas formas, entre paréntesis, sigue siendo el mejor jugador del mundo en absoluto. Al menos de los que yo he visto Pelé, Maradona, Cruyff, Kempes. En aquel entonces, los 70 eran los mejores. Di Stefano no. Di Stefano lo he visto muy poco, porque Di Stefano brilló en los años 50, 60. Sí. Como el mismo Puskás y De Guti, o sea, los húngaros que tuvieron Coxis, que tuvieron una camada que hicieron aquella final con Alemania, que iban ganando 2-0, que fue el 58, después perdieron 6-2, no me acuerdo, 5-2-2. Entonces, es eso. O sea, esas estrellas, ¿sí? de Carioca, ¿sí? Se dice que de niños jugaban con una pelota de trapo. Sí, claro. Digo, entonces te indica, eso es un factor que después se ha visto en todos aquellos países o en aquella zona de algunos países que no son tan pobres, pero tienen zonas así de conflictivas donde la gente batalla a nivel de supervivencia. Esa historia de la pelota de trapo es recurrente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa? Significa que el fútbol, soccer, hasta donde no hay nada, ¿sí? O sea, nada en el sentido donde se batalla. Con 2 playeras haces una portería y... Agarra dos piedras, haces la portería, agarras las medias de rota de tu mamá o de la abuela o la que encuentran por ahí y hacen una pelota llenándola de trapos. Sí. ¿Me explico? Ecco, entonces yo creo que el fútbol realmente, y de hecho ha tenido un crecimiento impresionante, por esa razón, porque los niños de todo el mundo ahora sí pueden jugar fútbol. De la forma más modesta, pero pueden empezar a jugar fútbol. Claro. Pueden empezar, no sé, con un padre que los educa, porque siempre en los, vamos a decir, los países más modestos, más económicamente más, repito, necesitados, sí, siempre ha habido una parroquia y un padre que le ha llevado el fútbol. Me pueden decir que no es cierto. Bueno, no es cierto. Si quieren decir que no es cierto, digan que no es cierto. Véanlo en la historia y vamos a ver si les sale ese dato. Si no, no voy a discutir con nadie. Entonces, aquí la cuestión es eso, me explico. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pasa el tiempo. Y después, vamos a dejar la pelota de trapo, que probablemente ya en el último de los casos todavía podríamos volver a verlas. Una pelota vieja, regalada, ¿sí? Ecco. Pero tienes una pelota, 4 piedras, 2 por cada lado para hacer las porterías y juegas fútbol. Sí, claro. Definitivo. Entonces, los niños empiezan a soñar viendo la televisión, esas grandes figuras, esos que juegan
en un estadio con 50, 60, 70 mil espectadores, que es un sueño, y se basan en el sueño. Sí, Sueñan claro. también ellos. Sí, claro. Y más, ellos se autonarran cuando juegan, como cuando estábamos chiquitos nosotros que nos autonarrábamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces sí, yo creo que la razón de esa gran difusión del fútbol reside que el fútbol probablemente es el deporte más popular de todos por el hecho que para jugarlo no se necesita prácticamente casi nada. Sí, claro. O al menos muy pocos medios. A mí lo que me parece, por ejemplo, ya, o sea, una locura es cuando, por ejemplo, hay un documental que acaba de salir en Netflix, bueno, ya tiene a lo mejor un mes y medio, que salió, donde te hablan de todas estas corruptelas de la FIFA y lo tremendamente político que se vuelve el fútbol, Claro. o sea, la necesidad de estos países riquísimos como lo son los catarís, por llevar una Copa del Mundo a su tierra, donde seguramente después del Mundial, pues esos estadios que se levantaron pues no se van a volver a usar, o sea, se van a convertir en elefantes blancos No, porque... vamos a ver lo que costaron esos estadios. Sí, Yo no sé si ese es el medio para polemizar con otras cuestiones que a mí no me gusta estar polemizando porque después van a salir, después todo se vuelve política, ¿no? sí, claro. Después, Que al final de cuentas se vuelve súper político el fútbol, ¿no? sí, es súper político, pero lo que hace la FIFA, yo digo no comment porque no quiero entrar en mérito Sí. porque hay muchas cuestiones que son discutibles. También ese mundial de cuándo van a ser 50 equipos, 40 equipos, no sé ya cuándo van a ser, qué rato. Ni sé cuántos son, pero sé que son un mundo. Quieren hacer el mundial de clubes cada 4 años también. Después se espera, porque ese señor, el Infantino lo quería hacer el mundial cada 2 Cada años. 2 años. O sea, sí. Y le iba a quitar todo el encanto No. del mundo. No, y a los equipos le imponen el fair play financiero. No sé si conocen qué es el fair play financiero. O sea, en Europa si tú no tienes prácticamente, aunque tú dispongas del dinero que tú dispongas, ¿sí? Tienes que gastar determinado dinero. O sea, quieren... Bueno, mejor no hablamos de política. Aquí es meternos en política. Sí, Entonces, no tiene caso. Vamos a dejarlo así. Sí, claro. Digo, porque sí, definitivamente de cosas poco claras, ¿sí? En su gestión podemos encontrar desde la pelota hechas por los niños del quinto mundo, ¿sí? Porque hoy existe también el quinto mundo, marcada por ellos. O sea, vamos a dejarla así, mejor. Sí, sí, sí. Vamos a dejarla así. No. Sí, se vuelve ya todo muchísimo Sí, más no, entonces, no. oscuro, ¿no? Y Exacto, mucho más... o sea, Qatar, 6 estadios, que eran 6 o 7 estadios, Sí. como se hicieron, vamos, Sí, se vuelve... todo el mundo lo va a investigar. No, o sea, claro. Y justo al principio era de lo que hablaba. O sea, de que... por eso te hacía la pregunta que fuera del fútbol, pues se dicen muchas cosas de lo que sucede en Qatar. Inclusive, pues digo, ahora lo que está sucediendo en Irán con el futbolista que está sentenciado. O sea, de repente se vuelve muchísimo más que un juego. Hace poquito escuchaba una entrevista de Kevin Durant, el basquetbolista, y el entrevistador, que es un grandioso entrevistador, David Letterman, le decía pues, que lo que Kevin Durant representaba era un impacto pues gigante para mucha gente, ¿no? Porque pues, es un ídolo, es alguien al que los niños siguen, alguien con que los niños se identifican, que quieren ser como él, que sueñan ser como él. Y él le contestaba, y le contesta de una forma muy natural, y le dice, o sea, yo en serio no puedo creer que la gente considere que lo que yo hago es muy importante. O sea, al final de cuentas, soy un adulto que se dedica a jugar un juego de niños, ¿no? Y como algo tan básico toma una dimensión gigantesca como lo es hoy en día, desde mi punto de vista, que a través de un juego de fútbol, o sea, no sea un escaparate tan grande que debería de servir para que los jugadores pudieran tener voz y voto y así, pero que después vengan y se topen
con lo que se está topando este jugador iraní, a mí me parece que sale como todo de proporción, bueno, ¿no? la cuestión es que... ¿Vamos a hablar de política? No, de fútbol. Porque si no, te puedo decir muchas cosas, Sí. pero después vas a tocar unas notas, no unas notas, vas a tocar las cuerdas de unas notas muy dolentes. Sí. ¿Explico? Ecco, entonces, vamos. Las cosas se dividen en dos, llegada a ese punto, en el sentido que el fútbol, el espectáculo, ¿sí? Show business, o sea, lo tomamos en cuenta como show business, Sí. entonces sabemos lo que hay detrás del show business a nivel de lo que estamos viendo en los juegos que nos vienen presentados. No vamos a escarbar qué hubo detrás de la construcción de un estadio, porque si lo vamos a escarbar, entonces nos asustamos. Sí. Entonces Y ya se vuelve todo como peligroso, lo ¿no? que debería de hacer o inmoral, más bien. no, apagar la televisión. Sí. O sea, ves cualquier otra cosa o te interesas de cualquier otro tema, cualquier otro deporte, probablemente menos hipócrita, si lo vamos a, te digo, si vamos a tocar ese punto, ¿me explico? Y el fútbol definitivamente iría a tener problemas desde el punto de vista organizativo, sotto muchos puntos de vista que hay ahorita que saltan a la vista, porque se saben las cosas. Ya el mundo no es, te digo, desde la pelota, es aquellas que estaban hechas por los niños afganos o por los en parte recónditas del mundo, que las grandes marcas después le ponían el sellito y la FIFA le ponía también el suyo para decir que era una pelota regular. ¿Me explico? Entonces, Sí. mejor eso, sí, fue el más sonado, ¿no? Sí. Ecco, lo que pasó ahorita sonó menos porque está en el Mundial, pero digo, por los medios de comunicación han difuso noticias realmente alarmantes, pero vamos, o sea, el fútbol tiene que quedar, ¿sí? Entonces, los que juegan el fútbol hacen un deporte. Claro. ¿Sí? La culpa no es de ellos, porque si no empiezan a decir, no, entonces no lo jueguen, protesten. No es así. No es así tan fácil, porque después no pasaría absolutamente nada. Lo sabemos. Sí, totalmente, O sea, yo estoy de acuerdo. Si protestaran, bueno, protestan, o sea, no se hace la manifestación, punto. Pero digo, ellos trabajan, son trabajadores muy privilegiados, pero sí le costó algo. No es que tienen todo. Claro, ¿sí? por supuesto. Tuvieron que escoger, ¿sí? Y mucho en ese mundo curioso, en algunos aspectos. De todas formas, en promedio, son chavos que si llegan bien, ¿sí? Hay muchos que no llegan porque se rompen todo. Se rompen todos. Sí. Las piernas ya no le funcionan. Decía Batistuta que él, cuando se le dio el fútbol, no podía caminar por los problemas que tenía en las rodillas. Me explico, pero no es nada más Batistuta. Sí, Muchos. son muchos. Rodillas, pies, golpes, espalda, o sea, cuesta mucho. ¿Cómo terminan con los pies? O sea, la cuestión es que debería de haber un poco más de apertura de parte de los organismos que administran el fútbol y no decir ya tantas mentiras prácticamente y ser un poquito más claros. O sea, darle posibilidad de un poco más de abertura, ¿verdad? Claro. Porque no todo es rosas y flores. Pero vamos, eso te lo vuelvo a repetir. Son dos cuestiones que son diferentes. Sí, que a lo mejor habitan en un mismo tema, pero son dos universos completamente distintos. Sí, discúlpame, ya quito el ruido No importa. Porque me molesta. Oye, y bueno, regresando al fútbol, qué bueno por Messi, ¿no? O sea... Sí, definitivamente Messi. Oí una frase muy interesante que no me acuerdo quién la dijo. Creo que fue un cronista mexicano. Me gustó. Que dijo que el Rey Pelé
Perdón, estaba diciendo. Ah, no, Pelé no. Esa es otra frase, pero no tiene nada que ver tanto con eso. Que Maradona está en el cielo, es el dios del fútbol, y Messi es el Mesías. Oye, pero qué bueno por Messi, ¿no? O sea... Messi, sí, en los últimos 20 años ha sido el mejor jugador en absoluto y, bueno, seguramente dentro de los primeros 4 o 5 en absolutos jamás ha existido, ¿verdad? O sea, definitivo. Claro, es cuestión de gusto también. Messi jugó en un equipo, el Barcelona, que le permitió crecer mucho. Tuvo, cuando estuvo 10 años prácticamente, también con un entorno de jugadores excelentes. Sí, claro. Xavi, Iniesta, que yo nunca he entendido por qué Iniesta nunca ganó el Balón de Oro, ¿verdad? Cosa muy misteriosa. Que era un grandísimo número 10. Puyol, el mismo Busquets, el novio perdón, el esposo de la Shakira. Piqué. Y por supuesto Ronaldinho en sus primeros... Ronaldinho, Deco, en aquel entonces, en la época de Ronaldinho, el portugués que era muy bueno, Deco era un excelente jugador. El otro que jugó con el Inter, no con el Inter, un africano. Eto'o, Samuel Eto'o. O sea, él creció en un ambiente... y aparte en un sistema, ¿no? Repleto de estrellas, el superdotado, porque es un jugador superdotado físicamente, seguramente, porque digo, para tener esa rapidez, no es que la tienen todos los jugadores, sí, claro. Que juegan más o menos en su posición, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, o sea, de esa cuestión también sacó provecho, es un grandísimo jugador, comparado a Maradona, comparado sin duda a Pelé. Veía un video de que hacían la comparación de ahora que gana el Mundial Messi, pero se remontan a los otros y cómo en su tierra lo tachaban de pecho frío y de que no sentía la camisa y de que nunca iba a estar al nivel de Diego. Yo no creo. No, por supuesto no. Que nunca iba a estar al nivel de Diego Maradona. O sea, y dices tú, es que el aficionado al fútbol... inventa. Y aparte de inventar, es como de momentos muy calientes, ¿no? O sea... Todos se moldean, los jugadores a su imagen y semejanza. Sí. Ellos se ponen... Todo probablemente en alguna época, quién sabe si yo también no hice el mismo error. Yo soy todo de chavo, ¿no? Pero digo, no puedes hacer eso, no te puedes meter la camiseta número 10 y estar viendo... Pensar de ver en un espejo tu reflejo, me explico. Sí, claro. Tú hubieras hecho, no hubieras hecho, si tú, también a nivel de carácter, si que hubieras, o sea, eso no se vale, en el sentido que no existe en el mundo una cosa de esa. O sea, el jugador es jugador. Entonces, los jugadores tienen sus momentos. Probablemente Messi en los mundiales pasados no tenía todavía la personalidad, no porque él no quería. Sí. Porque se necesita probablemente una determinada madurez. Ahora sí, no es el chavo de hace 10 años que tenía 25, porque en 10 años pasó por toda. Sí. Y o sea, aprendió realmente, probablemente, cómo manejarse. Claro. ¿Sí? Pero esos son procesos. Claro. Messi es Messi desde que tiene 18, 19 años, un mago con la pelota. Sí. Sí, cómo le esconde, cómo la pega al balón. O sea, le quitas la pelota y es falta. Es un superdotado, Sí. es definitivo. O sea, es un gran campeón. Yo no lo pongo como absoluto porque yo soy enamorado del fútbol de otras épocas. De Pelé. Pelé era un tipo elegantísimo que pateaba la pelota como la patea Messi, pero pateaba pelotas que no son las pelotas de ahora. Porque las pelotas esa café cocida con casi... A Pelé tocaron hasta la pelota con los puntos cocidos de la pelota misma, que eran pelotas que se agarraron un poquito de humedad de la hierba, de la cancha. Luego si no me equivoco, la pelota tiene que pesar 380 gramos. Probablemente me equivoco yo. Ahorita no soy tan preciso, pero esas pelotas que en un día lluvioso pesaban 1 kilo. ¿Me explico? Sí. O sea, las pateaban
Pelé la pateaba como ahorita ves patear las pelotas de ahora, como que patean los jugadores de ahora, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y más, parecía que la acariciaba la pelota. Okay. Y pateaban brutal porque si vemos los goles de fuera de área de Pelé, son muy, en cantidad probablemente son los mismos que metió Messi, que metió Maradona. No, y aparte también o sea, con el tiempo, la comunicación, la capacidad de ver videos y así. No, pero espérame, Messi no es que digo que Messi es de los primeros 3 jugadores. Sí, no, claro. Seguramente, sí. O sea, lo podemos claramente, o sea, más, ahí tienes tú, como quien dice, no sabes quién escoger al final. Claro. Cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí es Messi porque pues yo nunca, a mí no me tocó Pelé, no me tocó Maradona, no me tocó, o sea... Sí, también los campeones del fútbol son de época, son epocales. Sí. Pero vamos, hay un poco, claro, es diferente también el fútbol, hay muchas cuestiones. Yo no es que digo, Messi es un grandísimo campeón, merece estar donde está y merece ser considerado como es considerado, que es un mago con la pelota. No se discute, ¿me explico? Nada más que es cuestión de estilo. De estilo, claro. ¿Sí? Y también puede ser de gustos, entonces, no sé, el mismo Maradona tenía un estilo diferente. Sí. ¿Me explico? Más cercano a Pelé, probablemente. ¿Sí? Aparte que eran hombres que parecían de hule. Claro. Definitivamente, porque lo que hacían, los movimientos que hacían, son de privilegiados, ¿me explico? Entonces también, por eso te digo, son Pelé, Maradona, Messi, son 3 campeones que tienen que estar ahí. O sea, su lugar en el sí, ahí están. En el Olimpo. Del Olimpo, del fútbol. Sí, exactamente, es eso. O sea, están ahí los 3. Sí, no es que uno no quepa porque ya llegó el otro. No. Fíjate, por ejemplo, yo que mucha gente siempre me crucifica por... Cuando doy esta opinión, o sea, yo creo que, claro, por supuesto, en el fútbol hay que tener cabeza y hay que demostrar disciplina y hay que demostrar compromiso con el juego para poder ganar y que los títulos y todo eso respalden eso que se dice de que eres el mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy de gusto y muy personal, para mí, yo al jugador, claro, en mi tiempo... que he visto que más talento tiene para mover una pelota de fútbol con los pies. Ojo, no estoy diciendo para ganar, no estoy diciendo para... Sí. O sea, para mover una pelota con los pies es Ronaldinho. O sea, las cosas que era capaz de hacer con un balón de fútbol, yo nunca se lo he visto a nadie. Mira, la cuestión son muchos, ¿sí? Si ves la época de Pelé, estaba Garrincha. Garrincha era una saeta, considerada una saeta, era el ala derecha. En aquel entonces estaba el ala izquierda, el ala derecha, el defensa derecho, o sea, el esquema de cómo se jugaba era un poco diferente. Una segunda punta, vamos a decir una segunda punta. Hacía cosas impresionantes, ¿verdad? El mismo Zico, Sócrates, los del 82 que perdieron con Italia, ¿me explico? Hacían cosas impresionantes. Toninho Cerezo. Ajá. Si vamos atrás con Brasil estaba Djalma Santos, ¿sí? También que además era un defensa, medio defensa. Eso eran todos esos. Rivellino, el mismo Rivellino de los 70, que era un chavito. Los brasileños siempre han tenido esa capacidad, son muchos los brasileños. Ronaldinho es uno de los más dotados. Nada más que Ronaldinho tenía probablemente balísticamente, si lo caracterizamos como si fuera un rifle, ¿no? Por eso digo balísticamente, como en Italia dicen los periodistas deportivos, cuando te describen un tiro. Te lo describen, dicen, del punto de vista balístico, como si fuera un tiro, de un arma de fuego, ¿no? Era preciso, me acuerdo un gol contra el Chelsea increíble, o sea, de un tiro ahí de fuera de área, tiro de castigo, en la época que estaba, la primera época, creo que Messi ya estaba ahí, pero estaba iniciando. 8 años por ahí, que lo llevaban a la banca ya. Y otras jugadas que tienen, me explico, pero no tiene lo que tiene Messi. No, exacto. El desplazamiento de Messi, pensar de mover la pelota para el compañero de una determinada forma, pensar que te pasa la pelota a ti y ya se
sabe que se la dan a él porque atrás de él va otro, ¿me explico? Sí, claro. Y que lo vea con así de reojo y se la pase en su pie, eso lo hace Messi, ¿me explico? ¿Qué te Oye, quiero decir? ¿y qué pasa para terminar? O sea, del punto de vista estilístico, yo no discurro Ronaldinho. Sí, sí, sí. No. O sea, por eso lo Y dije. técnico, o sea. Sí, por eso lo dije. O sea, para mí, o sea, ver a una persona mover el balón con los pies, o sea, Sí, sí, sí. esa magia yo no se la he visto nunca a nadie desde mi gusto, ¿no? Pero te digo, para terminar, me gustaría que, nos volviéramos un poquito, nos ensimismáramos un poquito de lo que pasa en México, porque, bueno, pues creo que una de las decepciones del Mundial es México, aunque no sé si lo podamos catalogar como decepción, Exacto. porque muchos sabíamos que esto no iba a pasar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? A mí me asombra mucho, y digo, seguramente con esto van a decir, este güey está loco, pero siempre hay algo en el Mundial, ¿no? Que a nosotros los mexicanos no nos termina por enfrentar con nuestra realidad. O sea, el tema del no fue penal contra Holanda, ahora que el Tata Martino no hizo lo que tenía que hacer. O sea, y cuando vamos a la realidad, o sea, tú no puedes o sea, en México creo que somos mucho de creer que si tenemos fe y si somos buenos y le echamos muchísimas ganas, las cosas tienen que salir bien. Y el fútbol es consecuencia de un trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proceso de preparación completamente en un nivel muy distinto al que tiene Argentina, porque no es lo mismo jugar en CONMEBOL que jugar en CONCACAF. Y eso estamos hablando de niveles de selecciones. El problema es eso. El problema fundamental de México es que no acaso, cuando tuvo las mejores selecciones México, los años 90 y también hace 2 mundiales, vamos a decirlo así, todavía jugaba en CONMEBOL. Venía invitado a las Copas Américas. Sí, sí, sí. Y todavía hacían la Copa. Pero eran roces. No, hacían Copa Libertadores Sí, también. sí, sí. Ahora, si tú te vas a hacer los roces de entrenamiento, de preparación contra Trinidad y Tobago, contra Haití, yo no le quiero quitar nada, esos son... No, pero crecen ellos y tú no. O sea, el nivel de fútbol, México es un país que tiene 120 millones de habitantes. Va a jugar con San Vicente. San Vicente tiene probablemente 10.000 habitantes. Sí, no, definitivamente. O sea, no checa, ¿me explico? Sí. México tiene que jugar con Brasil, tiene que jugar con Argentina, tiene que jugar con Paraguay, Uruguay, Chile. O sea, todo lo que es... Sí. O sea, vamos. Y necesita tener jugadores o sea, en un escaparate muchísimo más competitivo. Exacto. Y los clubes también tienen que jugar la Copa Libertadores. Claro. O sea, no se puede pretender que... Después digo, no tienes jugadores más aparte, el caso de ese mundial. Ma si tienes un Chicharo, il Vela, vea al peregrinaje, vea en peregrinaje. ¿Qué vamos a hacer? Que Maradona, que era un santo. No, Maradona cuando ganaba los títulos de liga en Italia, la Copa de la UEFA con el Nápoles, que en Nápoles es un dios. Sí. En los callejones del centro de Nápoles, los barrios españoles, están junto con la Virgen, los nichos con Maradona. Y si vamos a ver cuántos Diegos nacieron en Nápoles en esa época, es una cosa impresionante, los 5 o 6 años que estuvo ahí. Sí. 4 o 5 años más bien. Sí. Y que era un santo. No. Digo, lo sabemos lo que hizo. Sí. Pero cuando tenía que jugar, o sea, si tú tienes, en pocas palabras, si tú tienes 2 jugadores, no puedes estar tan orgulloso, ¿no? Porque van así, cuando terminan de jugar, hacen eso. Ve de peregrinaje, ¿sí? Y tráetelos. Pero yo también soy de los que cree... ¿Me explico? Yo también soy de los que cree que si hubieran ido, tampoco hubiera pasado nada extraordinario. Sí, pero, porque no puede pasar. O sea, por ejemplo, hubo un video que se hizo como muy exponencial de un aficionado mexicano que cuando sale... O sea, todo el mundo se le echa encima al entrenador porque somos buenos para eso, para no decir, oye, espérame. O sea, no podemos aspirar a más. Simplemente ve nuestra liga... O sea, y no tenemos ese contacto con la realidad, pero a lo que voy es, o sea, se hizo como muy viral este chavo aficionado, que digo, obviamente respeto su punto de vista y lo entiendo, y la efervescencia del juego y todo, pero decía, no, es que ¿cómo puede ser posible que te hayas echado atrás y que te hayas encerrado? Te debiste haber salido con una línea de 3 y meterte... Oye, espérame, güey. O sea...
¿Quién te dice que si hubieras hecho eso, Argentina no te hace 6? No. ¿Sí me explicó? La cuestión es simple, mira, la cuestión es simple. Allora, ya lo hemos dicho, falta de fogueo, de confrontación. Sí. Entonces, si tú tienes que tener confrontación, la vas a tener con equipos que tienen capacidades futboleras diferentes, no son las de la Conmebol, de la CONCACAF, perdón. Vas a jugar en Conmebol. Tus clubes van a participar a la Copa América, ¿sí? Digo, los clubes a la Copa Libertadores y la selección a la Copa América. Claro. Ya, empezando por ahí. Después, segundo, no hicieron eso. Tienes un equipo, desgraciadamente ni el Tecatito pudo ir, que el Tecatito es de nivel, ¿sí? Sí, Okay. claro. Tienes 2 jugadores, ¿sí? Que pueden jugar tranquilamente y no los llamas, ¿sí? Ahora, yo no sé, definitivamente, no sigo mucho el fútbol mexicano, ¿sí? Uh-huh. Definitivamente, por eso yo hago un poco hincapié en eso, ¿sí? Para mí, ¿cuáles son los defectos? Juega en Conmebol, entonces en automático juegas Copa Libertadores para los clubes y Copa América, ¿sí? Eso para empezar. En el momento que tú llegas a una competición, ¿sí? Los jugadores que tú tienes en tu panorama, los más válidos, tienes que olvidarte de piques y de dimes y diretes, los tienes que meter ahí. Punto. Después los esquemas, eso es otro boleto. Sí. ¿Sí? Pero arriba de todo eso hay una cuestión, que México no tiene en ese momento. No se compara la camada que tuvieron en Estados Unidos en el 1994. No. ¿Sí? No se compara con la del 1998. En Francia, sí. En Francia. Y no se comparan con las que vinieron después, ni cuando fueron eliminados por Estados Unidos en Corea. Que ahí fue un error del entrenador, probablemente, de no meter las puntas que tenía a jugar, que eran el Güero y Cuauhtémoc Blanco. Sí. Ecco, no los metió juntos. Pero vamos, o sea... Pero seguía teniendo realmente equipos técnicamente válidos, ¿me explico? Sí. Hasta en Brasil tenía cuando se tiró el holandés, que se tiró que ese no, con Rafa Márquez, que ese no era un penal, ¿sí? Pero se lo dieron. Pero que era cuestión de minutos. Si no marcaban ese penal, era cuestión de tiempo para que Holanda te hiciera el que seguía. Porque tú ya ni siquiera tenías gente adelante. No, pero que era cuestión de minutos que podían ir también a penales. ¿Me explico? Pues sí. Ecco. No sabemos lo que hubiera. A lo croata. Sí. Sin ser Croacia. También en Brasil tuvo buen equipo. Sí. Me explico que o sea, tuvo camadas de jugadores, camadas importantes, que han dado vuelta también en Europa. O sea, jugadores reconocidos. Sí. Que te quiero decir. Ecco. Yo no. Ahora. No, de acuerdo. Yo no sé. En Rusia. No, yo no ¿Me explico? Yo no sé si soy muy amargado o qué, pero yo soy de los que cree que Rusia fue mejor a México. Sí. Desde el punto de vista del juego. Pero tampoco fue... No, pero desde el punto de vista del juego. Sí. Le fue mejor. Sí. No, estoy de acuerdo. ¿Me explico? Estoy de acuerdo, pero te digo, desde mi punto de vista, o sea, queremos... O sea, los mexicanos somos tremendamente aficionados al fútbol, nos encanta, somos apasionados. Yo inclusive siempre, o sea, lo digo que si un ruso lleva a un primo que no le gusta el fútbol en lo absoluto a un partido de México en el Mundial, a la hora que cantan el himno y vea la cantidad de mexicanos que hay en un estadio en el Mundial, voltea y dice, oye, México, ¿cuántas veces ha sido campeón del mundo? No, ninguna. ¿Sabes cómo? O sea, somos una afición y que creo que de cierta forma hacemos que el fútbol mexicano esté en una posición cómoda, ¿no? O sea, a nivel negocio, a nivel esto, para que no tenga que mejorar. Sí, claro. Para que no tenga que mejorar. Y esto nos pone en un escaparate donde lo que sucedió ahora en el Mundial es para lo que hay. O sea, todo lo demás nos lo estábamos imaginando, ¿sí? O sea, oye, es que no puede ser posible que la selección mexicana no tuvo opciones de gol. Espérame, pues si durante todo el proceso no tuvo opciones de gol. ¿De dónde sacabas que en el Mundial iban a aparecer esas opciones, ¿sabes? Sí. Oye, es que, ¿sabes qué? En el partido contra Polonia, que desde mi punto de vista fue como el partido donde México se paró, o sea, compitió mejor porque los árabes eran malísimos, o sea, pero compitió mejor. En un momento se fundieron los
se fundieron los mexicanos. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a jugar a esa velocidad, no estás acostumbrado a jugar a ese ritmo. Si tus procesos son con Trinidad, en ese nivel, pues tú no estás acostumbrado a jugar a ese nivel de fútbol y no va a aparecer. O sea, por más que quieras. Lo decía, no me acuerdo qué comentarista, dijo, yo les firmo que la final del Mundial, por más sorpresas que está viendo, en la cancha van a estar 22 tipos que juegan en los mejores clubes del mundo. Y ahí está. Sí, y así fue. Claro. Y para llegar a tener jugadores buenos, tienes que foguearlos. Totalmente. Los tienes que poner en el escaparate. En un escenario competitivo. Sí. No puedes foguear con jugadores que vienen de ligas que son la tercera división que está aquí, porque finalmente claro. Es aquí la zona CONCACAF. Digo. Pues qué lástima que ya se nos acabó el Mundial porque... Como dice un amigo, el mundial y el fútbol son como una telenovela que no debería nunca acabar. No, el fútbol realmente nunca se acaba. No, bueno, pero... Sí, el mundial, mira, pero el mundial es un momento donde el mundial, todo el tiempo es fútbol. Sí, de hecho, yo creo que el mundial le vino muy bien al fútbol porque el fútbol, después de la pandemia, se apagó un poquito. Claro. Y este mundial vino como que a reconectar muchas cosas. Sí, pero vamos, o sea, el fútbol es, digo, el fin de semana, quiero decir eso, el fin de semana están los torneos domésticos de los países. Sí, sí. Los martes, miércoles están las copas europeas. Sí, sí. Que aquí, desgraciadamente, no participa México a la Copa Libertadores. Perdón. Entonces no tenemos ese fogueo, o sea... tenemos la Conca Champions. O sea, sí, o sea, ya ha mejorado mucho la confrontación con Estados Unidos, que Estados Unidos ya es muy competitivo. Pero, digo... Sí, de acuerdo. Vamos. Pues ojalá que mejore, porque creo que... Son juegos muy raros, que den buenos, me explico. Pero después te van a jugar con quién, o sea... Sí, claro. No sé si es medio utópico, pero pues ojalá que las cosas en el fútbol mexicano mejoren porque creo que somos una afición que lo merecería, ¿no? Merecería cada mundial ver, si al menos no ser campeón del mundo, ver que se está haciendo todo lo posible para que el fútbol mejore. No, es que no se está haciendo todo posible. No, por eso digo, o sea, que eso sería eso sería lo que la afición merece. Eso dijimos, Croacia, 4 millones de habitantes. México tiene 120 millones de habitantes. ¿Me explico? Es posible que no haya estructura para producir más jugadores. O sea, produce más jugadores de nivel Croacia que con 4 millones de habitantes, que México siendo casi 130 millones de habitantes. De acuerdo, por eso justo lo que digo es que ojalá... Las estructuras del fútbol... eso es justo lo que estoy diciendo. De una forma probablemente diferente. Sí, eso es justo lo que digo. O sea, que somos una afición que creo que merecemos, en primer lugar, tener un mejor espectáculo en el fútbol, porque la Liga MX, que me disculpen los aficionados a la Liga MX, pero cada año parece que está peor. Y la verdad es que sería interesante que cada mundial pudiéramos ver. Por ejemplo, este mundial parecería que todas las selecciones crecieron, ¿no? O sea, me refiero, digo, a esta Marruecos, a dónde llegó. Sí, pero vuelves a lo mismo. Vuelvo a lo mismo, por eso. Justo estoy hablando... Los jugadores de Marruecos, 8 jugadores de Marruecos juegan los mejores equipos de Europa. Por eso lo dije al principio, que a lo mejor parece súper utópico y me estoy dando cuenta que sí, pero que ojalá y eso pudiera empezar a suceder acá con nosotros. Aquí empieza a suceder, y yo te repito, digo, ya estamos al final, que México entre en CONMEBOL y en automático juega Copa América y para los clubes... Digo, Copa América para las elecciones y Copa Libertadores para los clubes. De acuerdo. Definitivo, eso creo yo, en mi humilde opinión, que eso tiene que ser el primer paso para que en México aumente el nivel. Y los clubes, ¿sí? También probablemente tener una política un poco diferente porque tienen un panorama infinito. Los países europeos, Italia tiene 60 millones, España tiene 47 millones, Francia tiene 70 millones más o menos, Alemania tiene 70 millones. No le llegan, digo, vamos, Inglaterra tiene, ¿cuánto tiene? Tiene 50 millones casi. O sea, digo,
lo que se producen allá. Dicen, no, pero allá son desde finales del 800 que están en el fútbol. Sí, lo que tú quieras, pero aquí hay mucho tiempo. No, tiene que ver con que hay un trabajo detrás. Entonces, tiene que ver las cuestiones que decimos, que nombramos hoy a nivel internacional, sí. Conmebol, en lugar que estar aquí en definitivo, ¿cómo se llama? En Caribe, se me va siempre el nombre de la liga de donde está de la zona donde está México. CONCACAF. CONCACAF. O sea, CONCACAF ya que no esté en CONCACAF, que esté en Conmebol. Repito por millonésima vez, los clubes juegan la Copa Libertadores y la selección juega. Sí, que participe al menos. Porque, pues, al final de cuentas pues, no puede cambiar. No, pero... Las veces que ha participado siempre bien. Sí, sí. Lo que concierne la Copa América, la Copa Libertadores, porque América hizo una final, Acet Santos hizo una semifinal. O sea, tiene toda la estructura. Repito, es un país de 100 millones de habitantes. O sea, jugadores, aparte de los extranjeros, que es lógico que ya el mercado del fútbol es así. Tener en un equipo jugadores extranjeros, y está bien. Pero puede producir mucho más jugadores mexicanos. De acuerdo. Pues bueno, vámonos. Nos vemos aquí en 4 años. Bueno, que el Mundial va a ser acá en... Algunos partidos van a jugar en México. 10 en México juega, ¿no? Los demás en Estados Unidos y Canadá. Y pero qué bonito que hayamos tenido el Mundial, porque la verdad, siempre se pone muy bien. Sí, el Mundial siempre es una joya, siempre es un premio. Y tío, te agradezco que hayas estado aquí para platicar. Nada. Seguimos platicando de historia y de muchas cosas. Los veo la próxima. Espero que todos hayan disfrutado el Mundial. Los que no son futboleros, hay más capítulos por si los quieren ver. Pero hoy teníamos que hacer porque aparte fue el Mundial de Messi. Todos somos Messi. Ale, 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 ale. Abrazo, bye bye.